En la anterior diapositiva hablamos del activo, el pasivo exigible y el patrimonio neto en términos coloquiales, es decir, para que lo podáis entender. En términos contables tenemos que decir que el activo son los bienes que tú tienes y los derechos de cobro. El derecho que tienes sobre otro para cobrarle una deuda, lo que te deben. El pasivo exigible sería las obligaciones de pago, lo que tienes que pagar. Y el patrimonio neto o pasivo no exigible es los bienes y los derechos menos las obligaciones de pago. Es exactamente lo mismo que lo anterior, pero dicho con palabras contables, con un vocabulario contable que es más adecuado para cuando tengáis que expresarlo. Vamos a poner un ejemplo de esto que estamos viendo. Vamos a contabilizar nuestra familia, el patrimonio de nuestra familia. Vamos a suponer un ejemplo muy sencillo en el que tenemos una vivienda valorada en 100.000 euros, un coche valorado en 20.000 euros y debemos un préstamo al banco de 10.000 euros. Si decimos que el patrimonio de nuestra vivienda o de nuestra propia familia es simplemente el coche y la casa, diríamos que tenemos 120.000 euros, pero no es cierto. Tendríamos que restarle el préstamo que debemos. Es decir, el patrimonio neto de tu familia sería los 120.000 euros menos el préstamo que le debes. El patrimonio neto serían los 110.000 euros, pero no 120.000. Confundimos esto normalmente el que no sabe contabilidad y te dice que tiene un coche, una casa, un barco y no cuenta ni le resta todo lo que le debe al banco, a otros proveedores, a personas que le debe dinero. Eso hay que restárselo. Sería el pasivo. Vamos a hablar ahora de las cuentas. Mira, en España existe un documento que es el Plan General Contable donde vienen recogidas los nombres de todas las cuentas que te puedes encontrar en una contabilidad de cualquier empresa. Por ejemplo, si yo voy a contabilizar en una empresa de zapatos, todas las cuentas se van a llamar de la misma forma que si contabilizo en una empresa de lápices o en una empresa de jersey. Todas. ¿Por qué? Porque lo recoge un documento que es normativa, no es un documento que se haya inventado una determinada empresa, sino que se la ha inventado el Estado. Ahí viene recogido, vosotros tenéis el resumen de cuentas, que es el papelito que tenéis plastificado, donde viene todos los nombres de las cuentas y viene además 3 números por cada cuenta. Las cuentas vienen recogidas por números, ¿vale? Por ejemplo, la cuenta de banco, pues se llama banco CC, que es banco cuenta corriente, y es la cuenta 572. La de caja euro es la 570. Así, vendrían todas con 3 dígitos. ¿Cómo los representamos? Contablemente nosotros los representamos a través de una T mayúscula, que se llama cruceta. En la parte de arriba ponemos el nombre y el número de la cuenta, que simplemente lo tienes que buscar en la hojita que tienes plastificada. Y después la parte de tu derecha sería el haber de la cruceta y la parte de tu izquierda sería el debe de la cruceta, ¿vale? Debe y haber no se llaman deber y haber, solo acaba en R una de ellas, ¿vale? Debe y haber.
Cuando tú vas a escribir alguna determinada cantidad en el debe, se dice que estás cargando la cuenta, es cargar una cuenta. Y cuando vas a escribir una determinada cantidad en el haber, se dice que estás abonando la cuenta, vas a abonar la cuenta. Es decir, cada vez que escribas en el debe, cargas la cuenta, y cada vez que escribas en el haber, abonas la cuenta. ¿De acuerdo? Continuamos. Aquí tenéis un ejemplo. La cuenta banco en la 572 se llama banco cuenta corriente. Como veis, hemos puesto arriba el nombre, hemos puesto el número de la cuenta, y en el lado del debe hemos puesto unas determinadas cantidades y en el haber otras. ¿Por qué? Porque me pone el ejemplo. Carga la cuenta con 1000 euros. Pues entonces yo anoto en el debe 1000 euros. Porque cargar es anotar en el debe. Después me pone abona la cuenta con 760 euros. Pues ya anoto en el haber 760 euros. Porque abonar es apuntarlo en el haber. Carga de nuevo por 2000 euros. Vuelvo a anotar en el debe 2000 euros. Y abona por 450. Pues lo anoto en el haber. Cargar en el debe. Abonar en el haber. Mira, en contabilidad las cantidades se escriben sin la moneda. Damos por hecho que todo está en moneda nacional, que es el euro. Como veis, en la cuenta no aparece nunca la moneda, no aparece el simbolito de euro. Y además nuestra moneda tiene céntimos. Por tanto, aunque no venga con céntimos, le tenéis que poner coma 00. Correctamente está con coma 00. Aunque no venga en euros. Es decir, aunque yo no te diga 760,54, sino que te diga 760 euros nada más, tú le tienes que poner coma 00. Y todas las cantidades vienen sin el símbolo del euro. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es liquidar la cuenta. Liquidar la cuenta significa calcular su saldo. Su saldo es la cantidad que al final tienes en la cuenta. Es decir, si estamos calculando el saldo del banco, es el dinero que tenemos en la cuenta de banco. Vamos a ver cómo se hace. En el ejemplo anterior teníamos dos cantidades en el debe y dos cantidades en el haber. Para calcular el saldo lo que hacemos es hacer una línea debajo de esas cantidades y sumamos el debe por un lado y el haber por otro. En este ejemplo podéis ver que 1000 y 2000 que están en el debe suman 3000 y las cantidades del haber suman 1210. Una vez que tenemos sumadas las dos cantidades por separado, para calcular el saldo lo que hacemos es restarlas. Lo veis debajo que pone saldo 3000 menos los 1210. Restamos la cantidad del debe menos la del haber. En este caso, cuando la restemos nos va a dar una cantidad de 1790 euros. Y el saldo vamos a decir que es deudor. Decimos que es deudor porque el debe, las cantidades del debe suman más que las del haber. Si el saldo fuera acreedor, sería porque las cantidades del haber suman más que las del debe. Y cuando las dos cantidades son iguales, decimos que el saldo es nulo. En este caso, el saldo nos ha salido deudor. El debe mayor que el haber. Vamos a hacer otros dos pasos con las cuentas. En primer lugar vamos a saldarla. Saldarla significa equilibrar la cuenta, es decir, dejarla a cero. En el ejemplo anterior hemos visto que nuestra cuenta tenía un saldo deudor y por tanto el debe era mayor que las sumas del haber. Para equilibrarla y dejarla a cero lo que haríamos sería poner la cantidad del saldo en el lado contrario. Es decir, si tengo más dinero en el debe que en el haber, pondría el saldo en el haber. En este caso nuestro saldo era 1790, pues lo pongo en el haber, de forma que la nueva suma me da la misma cantidad en el debe que el haber, los 3000 euros. Y ya tenemos la cuenta cerrada, porque el saldo sería nulo, estaría cerrada. Jamás se puede cerrar una cuenta con un saldo deudor o acreedor. Hay que cerrarla con un saldo nulo y para ello debemos saldarla, que significa colocar el saldo en la parte que sume menos, en la que sume menos. Si es saldo deudor, la pondría en el haber y si es saldo acreedor, lo pondría en el debe.
Volvemos ahora al plan general contable. Vamos a ver cómo están definidas las cuentas en el plan general contable. Ya antes os he adelantado algo. Os he dicho que cada cuenta tiene 3 dígitos. Vamos a hacer el ejemplo con la cuenta de banco, que es la que más utilizamos. Mira, en el plan general contable podréis comprobar, si queréis coger ahora lo que es la hojita plastificada y lo comprobáis, como vienen definidos por grupo, ¿vale? Cada grupo es un dígito, nada más. Es decir, tenemos los grupos del 1 al 7. El plan general contable tiene 7 grupos. En realidad este es el plan general contable de la pequeña y mediana empresa, de las pymes. Y solamente veremos 7 grupos. En las grandes empresas se ven 9 grupos. Nosotros nos limitamos a ver 7. En el ejemplo de la cuenta de banco, el grupo de banco sería el 5, te lo indica el primer dígito. La cuenta es la 572 y el grupo sería el 5. Por tanto, para buscar la cuenta banco, yo me tendría que ir al grupo 5. Dentro de cada grupo existen subgrupos que tienen 2 dígitos. En la cuenta de banco pertenece al subgrupo 57, porque la cuenta es la 572 y cogemos los 2 primeros dígitos. Y por tanto la cuenta pertenece al subgrupo 57. Y por último la cuenta, que viene definida con el número 2. Sería la 572. Es decir, que si yo te digo la cuenta, por ponerte otro ejemplo para que lo entendáis, si te digo la cuenta 400, que es la cuenta proveedores, sería del grupo 4 y del subgrupo 40. Y la cuenta es la 400. Tenéis que ir desglosando en grupo, subgrupo y cuenta. Nosotros solo nos vamos a aprender de cada cuenta el grupo. No nos vamos a aprender el número de cuenta. El número de cuenta lo vais a buscar. Pero no podéis estar 3 horas buscando una cuenta en el plan general contable. Os tenéis que saber el grupo de cada cuenta. Y en las siguientes diapositivas os explicaré cómo se clasifican cada grupo para que podáis entender qué va en cada cuenta. En qué cuenta va en cada grupo. Por ejemplo, ya os vais a aprender, si hacéis los ejercicios de clase y ponéis el número de cuenta, os vais a aprender fácilmente que las cuentas de banco y de caja pertenecen al grupo 5 y la buscaréis siempre en el grupo 5. Las de clientes y proveedores pertenecen al grupo 4 y las vais a buscar en el grupo 4. El número de cuentas no hace falta saberlo. Otra cosita que os cuento en esta diapositiva. Existen también las subcuentas. En las empresas se trabaja por sus cuentas. En realidad no se trabajan por cuentas, se trabajan por sus cuentas. ¿Por qué? Porque tú no trabajas con un único banco, tú trabajas con más bancos. Tú no trabajas con un solo cliente, trabajas con muchos clientes. Tú trabajas con muchos proveedores, trabajas con muchas mercaderías, trabajas con muchas cosas que necesitas tener distintas cuentas. ¿Cómo hago distintas cuentas de una misma cuenta? Utilizando las subcuentas. En la cuenta 572, que se llama banco, vamos a suponer que nosotros tenemos 3 bancos. Yo trabajo con Unicaja, trabajo con la Caixa y trabajo con el Banco Santander. Pues simplemente le añado dígitos a la cuenta. Y la de Unicaja le llamo 572.01, la de la Caixa le llamo 572.02 y la del Banco Santander le llamo 572.03. ¿Esto qué me permitiría? Si os fijáis bien, si añado 2 dígitos me permitiría tener 99 cuentas de banco diferentes. Si hablamos de clientes, a lo mejor no me interesa tener 99, sino que me interesa tener 999 o 9.999. Pues le añadiría 3 dígitos o 4 dígitos para que me dé lugar a que pueda tener muchos números de cuentas. Nosotros vamos a trabajar siempre con 2, pero que tenéis que saber que en las subcuentas se utilizan tantas como tú necesites. Imaginaros, por ejemplo, si tuviéramos que contabilizar a los clientes de un Zara o de un Mercadona. No podríamos utilizar simplemente 2 dígitos porque tendríamos nada más que 99 clientes. Tendríamos que utilizar bastante más dígitos para poder contabilizarlo. En esta diapositiva os cuento lo que ya os he dicho en la anterior, que vamos a utilizar nosotros solamente 7 grupos en el plan general contable, aunque las grandes empresas tienen 9.
Solamente veremos la de las pymes y utilizamos 7 grupos. Mira, os cuento, en el grupo número 1 siempre vais a encontrar las cuentas de capital social y capital. Son siempre deudas a largo plazo también las que vais a encontrar ahí. El capital social y el capital son el patrimonio neto. Es lo que hablamos de patrimonio neto. Y además, si tienes, por ejemplo, un préstamo con el banco a largo plazo, la vas a encontrar ahí, en el grupo 1. Es financiación básica. Si yo te pregunto a ti, tú para comprarte un coche, ¿qué harías? Lo primero que tendrías que hacer es buscar una financiación. Pues esta es la financiación, se busca aquí. Serían préstamos a largo plazo. ¿Qué significa largo plazo? Largo plazo significa más de un año. Es decir, si yo tengo un préstamo con el banco, pero no lo voy a devolver este año, sino que me va a durar más tiempo. Eso sería largo plazo. En el grupo 2 tenemos las inversiones. Las inversiones es todo lo que tiene la empresa y que va a durar más de un año en la empresa. Por ejemplo, nadie se compra un local para que te dure menos de un año. Nadie se compra una maquinaria para que dure menos de un año. Nadie se compra el mobiliario, los ordenadores. Nadie se compra los coches, los vehículos. Todas esas cosas son cosas que se compran para que duren mucho tiempo. Van a durar más de un año. Esas son inversiones. Si yo te digo ¿cómo harías tú una inversión en tu casa? ¿Tú qué te imaginas en una inversión? Pintar la casa no es invertir en la casa. Ahora, hacerle una obra importante sí sería una inversión. Algo que dura mucho tiempo, más de un año. Todo lo que ya conocéis como mobiliario, maquinaria, vehículo, todo eso está en el grupo 2. Todo lo tenéis que encontrar en el grupo 2. En el grupo 3 está la existencia y nosotros solo vamos a ver una cuenta, la cuenta 300, que es la cuenta mercadería. La existencia es la mercancía que tienes en el almacén. Es decir, si tu empresa se dedica a vender zapatos, son los zapatos. Si tu empresa se dedica a vender ordenadores, son los ordenadores. La mercancía del almacén a lo que se dedica para vender tu empresa, eso es la mercancía. Y solamente vamos a utilizar la cuenta 300. No vaya a haber más en el grupo 3, de momento. En el grupo 4 tenemos los acreedores y deudores a corto plazo. ¿Quiénes son acreedores? Son personas a las que yo le debo dinero. Y deudores son los que me deben a mí. Es decir, los clientes, los proveedores. Todo eso que es a corto plazo, que la deuda cumple en menos de un año, la tengo que tener ahí, en el grupo 4. En el grupo 5 vamos a ver las cuentas financieras, que son cuentas relacionadas con los bancos. Todo lo que sean préstamos a corto plazo, lo que es la cuenta de banco, la de tesorería, la de caja, todas esas las vemos ahí. También es a corto plazo. Siempre que una cuenta te diga que es a largo plazo, la tenéis que buscar en los grupos 1 y 2. Y a corto plazo la tenéis que buscar en los grupos 4 y 5. Después el grupo 6 tendremos las compras y los gastos, que ya conocéis algunos, pero no conocéis todos todavía. Sería el gasto por pagar el recibo de la luz, el gasto por hacer una reparación en el local, o por arreglar una maquinaria, el gasto en sueldos y salarios de los trabajadores, una serie de gastos que iremos viendo. Y después en el grupo 7 tenemos las ventas y los ingresos. Los ingresos por actuar de intermediación, por alquilar un local y que me lo paguen. Una serie de ingresos que iremos viendo también. Las cuentas del grupo 6 y 7 todavía no las conocéis en profundidad. Tenemos que ver algunas. Vamos a ver ahora cómo funcionan las cuentas de activo, de pasivo y de patrimonio neto. Una cuenta de activo aumenta y se crea por el debe y disminuye por el haber. Y las cuentas de pasivo y patrimonio neto aumentan y se crean por el haber y disminuyen por el debe. Justo al contrario. Vamos a poner un ejemplo para que lo entendáis. Si tengo una cuenta de banco, que es una cuenta de activo porque es lo que tengo, tendré que poner, cuando la creo y cuando meto dinero en el banco, tendré que ponerlo en el debe porque está aumentando. Y cuando saco dinero del banco, pondré la cantidad en el haber porque está disminuyendo. Con las de pasivo sería justo al contrario. Si por ejemplo tengo una deuda con el banco por préstamo, que es una cuenta de pasivo, cuando aumenta la deuda con el banco o la creo o me dan el préstamo, lo pongo en el haber.
Y cuando voy pagando ese préstamo y por tanto disminuye la deuda, la voy poniendo en el debe. Con las de patrimonio neto, igual que las de pasivo. Un ejemplo sería capital, el capital social. Son las dos únicas que conocéis de patrimonio neto. Si la cuenta de patrimonio neto aumenta, es decir, si el socio pone más dinero, significa que tengo que ponerlo en el haber, porque aumenta. Y cuando el socio se vaya llevando el dinero de la cuenta, irá disminuyendo la cuenta de capital social y por tanto lo pondré en el debe, porque va disminuyendo esa cuenta. Es decir, activo y aumenta por el debe y disminuye por el haber, pasivo y patrimonio neto justo al contrario, aumenta por el haber y disminuyen por el debe. Las cuentas de gastos e ingresos actúan las de gastos como las de activos y las de ingresos como las de pasivos. Actúan también al contrario una de la otra y las de gastos actúan aumentando y se crean por el debe. Es decir, si mi gasto aumenta, si yo me gasto más dinero, lo tengo que anotar en el debe. Si el gasto disminuye, porque pago algo o porque simplemente se suprime ese gasto, ya no lo utilizo más, lo tengo que anotar en el haber. Y los ingresos, si me aumenta el ingreso, si me ingresa alguien dinero, lo tengo que anotar en el haber. Y cuando disminuye ese ingreso, lo tengo que anotar en el debe. Actúan de manera contraria. Repito, gastos igual que las de activo, ingresos igual que las de pasivo. Bien, en las siguientes diapositivas lo que vamos a ver es las cuentas más frecuentes que vamos a utilizar ahora mismo. Algunas ya las conocéis, ya hemos trabajado con ellas y otras van a ser nuevas. Estas cuentas también las encontráis en el documento que os he mandado del Plan General Contable, con la misma explicación o muy parecida. Aquí está un poco de manera más coloquial, está más bien dicho con mis palabras. En la otra parte lo podéis encontrar de una manera más contable. De esto es de lo que os vais a examinar en el Kahoot. Ya os lo he comentado en clase. Es decir, yo os voy a poner la cuenta de banco y vosotros me tenéis que explicar qué es el dinero que está en la cuenta corriente. Tenéis que elegir la opción del Kahoot que ponga eso. Os voy a dejar con unas cuantas diapositivas con las cuentas más utilizadas hasta el momento y de las que vamos a utilizar los próximos días y después vuelvo y os sigo explicando algo más.
cómo contabilizamos el libro mayor a las crucetas. En primer lugar, tendrás que crear tantas T mayúsculas como cuentas tengas que utilizar. El libro mayor contabiliza cuenta a cuenta. Es decir, que si yo te digo que tienes que utilizar la cuenta de banco, caja, proveedores y clientes, tendrás que hacerme 4 T mayúsculas. Tendrás que hacer 4 T porque tendrás que utilizar una para caja, otra para banco, otra para clientes y otra para proveedores. Tendré que poner la cantidad indicada en cada T dependiendo si la cuenta es de activo, pasivo o patrimonio neto. Esto último es lo primero que tengo que adivinar, sabiendo que las de activo aumentan por el debe y las de pasivo y patrimonio neto por el haber. Es decir, que yo tengo que ver de las 4 cuentas que os he dicho, es caja y banco, activo, lo que tengo, cliente, lo que me deben, activo, proveedores, pasivo, caja, banco y cliente, anotaré la cantidad en el debe porque se crean y aumentan por el debe porque son de activo. Proveedores, anotaré la cantidad en el haber porque se crea y aumenta por el haber, es de pasivo. Otra cosa que tenéis que saber y tenéis que tener muy en cuenta es que todo lo que tú escribas en una o varias T, en el debe deberá estar escrito en otra o varias cuentas en el haber. Es decir, si escribes 1.000 euros en el debe, tendrás que poner esos 1.000 euros en otra cuenta en el haber. Si escribes 3.000 euros en el debe, tendrás que poner 3.000 euros en otra cuenta en el haber. En una o en varias, porque puedes poner 1.000 euros en el debe y después 500 en una cuenta y 500 en otra cuenta en el haber. Pero tiene que estar escrito la misma cantidad en el debe y en otras cuentas en el haber. Esto se llama el método de la partida doble. Os voy a dejar con un ejemplo de cómo contabilizar en el libro mayor, en el libro de las T, de las crucetas. Vamos a contabilizar ahora en el libro diario. El libro diario contabiliza, como la misma palabra lo dice, día a día. Es decir, tiene una forma muy definida y tenéis que copiar lo mismo que habéis puesto en el libro mayor en el libro diario. En realidad, la contabilidad se hace justo al revés. Nosotros contabilizamos primero el libro diario y después el mayor. De hecho, el libro mayor no es un libro obligatorio en contabilidad. El diario sí. Pero al principio lo hacemos haciendo las crucetas antes para poder ayudar al razonamiento contable. Vamos a ver cómo todo lo que está escrito en las T, en las crucetas, lo tenéis que copiar en el libro diario y viceversa. También se tiene que hacer al revés. Si escribierais algo en el libro diario, lo tendríais que pasar a las crucetas. Vamos a contabilizar en el libro diario. Mira, al principio se pone en la primera columna la cantidad que has escrito en las crucetas en el debe, el número de cuentas que has escrito en las crucetas en el debe y el nombre de cada cuenta que has escrito en las crucetas en el debe. En medio ponemos una A pequeñita y un poquito más abajo, el libro diario va escalonado, no va a la misma altura, se haría exactamente lo mismo pero con todas las cuentas que has escrito en las crucetas en el haber. En el ejemplo anterior utilizamos 3 cuentas en el debe, eran 3 cuentas de activo, y utilizamos una cuenta de pasivo, que era la de proveedores, y la cuenta de patrimonio neto, que es la de capital social. La de capital social, recordad cómo la hemos obtenido. Hemos restado la suma de todas las cuentas de activo menos la de pasivo.
Pues para escribirlo en el diario lo hacemos exactamente igual que lo hemos hecho en las crucetas. La cantidad del debe desde la A hacia la izquierda tuya sería el debe y desde la A pequeñita a la derecha tuya es el haber del libro diario. Todo lo que hayas escrito en el debe de la cruceta lo pones en el debe del libro diario y todo lo que hayas escrito en el haber de la cruceta lo pones en el haber del libro diario. Arriba del todo iría la fecha. En este caso, como es el primer asiento, es el asiento de apertura, le tenemos que poner A/A, que es asiento de apertura. Sí tenéis que tener una cosa en cuenta muy importante, lo que pone ahí abajo. El debe siempre tiene que sumar lo mismo que el haber. Volvemos al método de la partida doble. Es decir, todo lo que escribas en una o varias cuentas en el debe de estar escrito en otra o varias cuentas en el haber. En este caso el debe me suma 52.000 euros, que es exactamente lo mismo que me suma el haber. Vamos a hacer ahora un sencillo ejemplo. En el mismo ejemplo anterior vamos a hacer más asientos. Vamos a suponer que el 25 de enero paso 3.500 euros del banco a la caja. Ahí tenéis que en la línea central ponemos 25 de enero, que es la fecha, ¿vale? ¿Y cómo paso dinero del banco a la caja? Vamos a pensar, ¿qué cuentas tengo que utilizar? Tengo que utilizar la de banco y caja. Las dos son cuentas de activos. Si estoy sacando dinero del banco, el banco me está disminuyendo. Y si estoy sacando y estoy metiéndolo en la caja me está aumentando. Por tanto, el banco al ser de activo y disminuir lo tengo que poner en el haber y la caja al ser de activo y aumentar la tengo que poner en el debe. Como veis, se pone la cantidad del debe en la cuenta, que es la 572, que ahí está mal. Ah, no, perdona, que es la 570 porque es la caja. Correcto, 570, caja, A, y un poquito más abajo, banco 572, que es de la que estoy sacando el dinero y por tanto va en el haber, y la misma cantidad, 3.500. Me cuadra tanto el debe como el haber. El siguiente paso sería contabilizar, por ejemplo, una compra de mercadería que la dejo a deber. Lo hacemos el 26 del 02 y pongo la fecha en medio, 26 del 02. Si estoy comprando mercadería significa que la mercancía que tengo en el almacén me va a aumentar. Es una cuenta de activos, por tanto la tengo que poner en el debe. Y la dejo a deber es que voy a tener una deuda, me va a aumentar una deuda con el proveedor, la voy a poner en el haber. Cuando compro mercancía y no la pago, la dejo a deber, la cuenta que utilizo es la de proveedores. Y es una cuenta de pasivo, que aumenta por el haber. Ahí tenéis cómo lo escribiría en el libro diario. Sí tenéis que tener en cuenta una cosa, si razonas una sola cuenta ya te sale la otra. Es decir, si estás comprando mercadería, sabes que la tienes que poner en el debe porque te va a aumentar la mercadería en el almacén, ya sabes que en la otra cuenta tiene que ir en el haber, no lo tienes que razonar. Si en una va en el debe, en la otra tienes que ir en el haber. Hay un tercer ejemplo que sería que el 27 del 03 vendo mercadería y además te la dejan a deber. Cuando vendemos mercadería y no nos la pagan, esa cuenta se llama clientes. Si vendo mercadería significa que disminuye mi mercancía en el almacén y por tanto lo pongo en el haber. La siguiente cuenta, que es la de cliente, no tengo más remedio que ponerla en el debe. ¿Vale? De todas formas, una cuenta de activo es dinero que me deben los clientes y está aumentando porque si le estoy vendiendo mercadería me van a deber más y la pongo en el debe. La siguiente diapositiva sería cómo lo pondría en el mayor, cómo lo trasladaría al mayor, estas mismas cuentas. Todo esto que estamos haciendo, cómo lo traslada al mayor. Os dejo para que la veáis tranquilamente y podéis parar el vídeo cuando queráis.
Bien, vamos a terminar el vídeo de este primer tema dando una regla general para que la tengáis en cuenta. Mira, cada vez que realicéis una compra de mercadería pondréis la mercadería en el debe y en el haber tendréis que poner la forma de pagarla o si la dejas a deber. Por ejemplo, si la pagas por caja o banco pondrás caja y banco en el haber, y si lo dejas a deber pondrás las cuentas de proveedor en el haber. Igualmente, cada vez que hagáis una venta de mercadería pondréis la mercadería en el haber y la forma de cobrarla, o si te lo dejan a deber, en el debe. Mercadería en el haber y el cliente, la caja o el banco en el debe. Repito, las compras de mercadería se pone mercadería en el debe y el pago o la deuda en el haber. Las ventas de mercadería se pone mercadería en el haber y el cobro o el derecho de cobro en el debe. Con esto terminamos este primer tema. En el próximo veremos cuentas de gastos e ingresos y veremos algunas anotaciones con IVA. Espero que os valga para avanzar un poco en la asignatura.